¿verdad? Así es que los invito a Segunda de Juan y vamos a leer ah, estos versículos. Recuerden, la semana pasada empezamos a estudiar acerca de muchos engañadores, muchos engañadores. Y esta tarde vamos a titular Engañador y Anticristo. El engañador y el anticristo. Vamos a leer en Segunda de Juan, versículo 7 al 9. Segunda de Juan 7 al 9 dice de esta manera: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. La semana pasada, como en la mañana, aprendimos acerca de este pasaje, que había muchos engañadores. Vimos la palabra engañador, que es un seductor, alguien que causa que se extravíen o se desvíen de qué, de la verdad, hacia qué, hacia la mentira. Ahora, la enseñanza principal que ellos niegan, la vemos aquí en versículo 7, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, no dicen lo mismo. La palabra confesar es homologueo, decir lo mismo. Por ejemplo, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Decir lo mismo, es la confesión nuestra como iglesia neotestamentaria. Jesucristo es el Señor, eso lo confesamos. Ahora, ellos niegan la humanidad, que es de igual importancia que la deidad de Cristo. Es de igual importancia. Ese es el centro de su doctrina, como podemos ver en versículo número 7. Ahora, contemplamos un pasaje en Juan 1, y del 1 al 4, y luego 1:14, donde Juan dice de esta manera: el verbo se hizo carne. Vamos ahí esta tarde, ¿ok? No sé cuánto vamos a avanzar esta tarde, porque les di 9 escrituras que enseñan acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, ¿qué quiere decir la encarnación? Bueno, definiéndola bíblicamente, el verbo se hizo carne. No fue el Padre y no fue el Espíritu Santo, sino el verbo. El verbo se hizo carne. Y bajo esa doctrina nos enseña la preexistencia del verbo o del Hijo de Dios. También contemplamos esto bajo ese texto, que Él se humilló, estimados oyentes, voluntariamente. La humillación fue voluntaria. Pero también la encarnación es necesaria a causa de nuestra caída. Vamos a Juan 1. Vamos a contemplar ahí estos versículos. Esta noche vamos a repasar los que les di, porque no tuvimos tiempo la semana pasada de repasar estos textos, estos versículos, ¿ok? Vamos a Juan 1 y vamos a leer del 1 al 4, por favor. Juan 1, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, vamos a leer del 1 al 4. Dice de esta manera: en el principio era, y una vez más, ese es un verbo imperfecto que nos señala esto, estimados oyentes, que es un ser sin tiempo. Era. ¿Cuándo era? En el principio. Ahora, se diferencia este verbo, era, en que
Por ejemplo, en versículo 14 del mismo texto, aquel verbo fue hecho. Aquí está la encarnación. Es el mismo verbo, fue hecho, se manifestó. Pero sigo leyendo en Juan 1, del 1 al 4, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14. Aquel verbo, aquel que era en el principio, fue hecho carne. Una vez más, y quiero que entendamos que es difícil para nuestras mentes comprender, estimados oyentes, a Dios. Dios es más allá de nuestras mentes pequeñas. Y cuando tratamos de arreglar cosas según nuestro pensar es cuando erramos, y por eso muchas de estas sectas han errado en esto, en el Hijo. Principalmente en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Aquí la palabra dice, aquel verbo fue hecho carne. ¿Cómo fue, estimado oyente? Pues según la profecía de Isaías, la Virgen concebirá y dará luz a un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Años después se aparece el ángel Gabriel a María, estando desposada con José. Estimado oyente, y viene el ángel y le dice, salve María, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué? Porque de su seno nacerá aquel que será llamado el Hijo de Dios. ¿Cómo será esto no conociendo varón? El poder del Altísimo descenderá sobre ti y concebirás, y aquel santo ser será llamado el Hijo de Dios. Es todo lo que sabemos. Y la escritura la tomamos tal como es, como ha dicho Dios. Es la fe, es la fe. Ahora, vamos a ver estos versículos que les dije la semana pasada. Se los voy a dar una vez más. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Juan 4:2. Romanos 8:3. Hebreos 2:14. Gálatas 4:4. Filipenses 2:5 al 11. Y después vamos a ver Lucas 1:35 y Hechos 2:30. Ahorita se los voy a dar otra vez. Ahora vamos a entender esto. Cuando el verbo se hizo carne, no cesó de ser el Hijo de Dios. No dejó de ser. ¿Quién es? Recuerden, aún los demonios reconocieron. Sabemos quién eres. El Hijo del Altísimo. El Hijo de Dios. No cesó de ser. No aparentó ser un hombre. No fue una aparición. No fue una teofanía. ¿Qué quiere decir teofanía? Por ejemplo, cuando estaban Sara y Abraham en el Antiguo Testamento, estaban en el desierto, ¿verdad? Y se les aparecieron 3 varones. Uno de ellos era el Señor. Teofanía, o sea, aparición de Cristo antes de su encarnación en el Antiguo Testamento. Ese es un ejemplo. El que se apareció también a la mamá de Sansón. Por eso, y sigo citando citas, en el Antiguo Testamento, a veces que se le denomina como el ángel del pacto, el ángel del Señor, el mensajero, estimado oyente. Pero es hasta el Nuevo Testamento, hasta en los días de César, cuando el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que no cesó de ser quien es. Permaneció el infinito. Es el eterno. Es inmutable.
Es el Hijo de Dios. Y aún así, estimado oyente, se limitó a sí mismo. No conocía cuándo iba a regresar. Dice, ni aún el Hijo del Hombre. Estas cosas están selladas por Dios Padre. También, si recuerdan, tuvo hambre, tuvo sed, lloró. Esta mañana estudiamos que se conmovió en su espíritu. Lloró, se enojó, se cansó, tuvo compasión. Estimado oyente, todo esto es lo que pertenece a nuestra humanidad. Primera Timoteo 3. Primera Timoteo 3:16. Vamos a ver estas escrituras que enseñan acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta como dice Pablo aquí. Dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente, no cabe duda, es un misterio, es un grande misterio de la piedad. Es algo encubierto, es algo que ha sido revelado a nosotros por el Espíritu, pero es un misterio. Tratar de hablar como han intentado algunos de su sangre, tratar de separar, estimado oyente, la naturaleza de Cristo, muchos han errado. Es indiscutible, pero acá dice Pablo aquí en 1 Timoteo 3:16, dice, no fue un ángel, no fue un profeta, sino Dios, Dios, la segunda persona de la divina Trinidad. Dios mismo fue manifestado en carne. Note aquí, versículo 16, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, y muy importante este aspecto, esta última frase, recibido arriba en gloria. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso, en muchos lugares nos encomienda Pablo que elevemos nuestras oraciones a aquel o donde está sentado Cristo, a la diestra de Dios Padre. Fue exaltado nuestro Señor. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Aquí conocemos, dice Pablo, esta es la prueba. ¿Cuál es la prueba? De que si alguien sigue la doctrina como ha sido entregada. ¿Cuál es la prueba? Bueno, no son sus cánticos, no son sus esfuerzos, estimados oyentes, evangelísticos, no es su carisma, sino en esto conocer si son de Dios o no son de Dios. Dice Juan, 1 Juan 4:2, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba del litmus para saber si son verdaderos o no. Romanos 8. Romanos 8. En Romanos capítulo 8 y versículo 3, por favor. El príncipe de este mundo viene, dijo Jesús, y no encuentra nada en mí. No tiene lugar en mí. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque Cristo, el Hijo de Dios, se manifestó, el Mesías se manifestó, aunque Él tomó toda nuestra naturaleza, menos el pecado. Es el Hijo de Dios. Sigue siendo el Eterno. Sigue siendo, amigos, sin poder pecar. Es necesario, porque
un elemento esencial de aquel sacrificio que Él iba a hacer por nosotros en la cruz. Ahora note Romanos 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, así que no solo es el verbo, sino aquí nos da la relación del verbo con el Padre. Es su Hijo, es su Hijo. Note aquí, versículo 3, Romanos 8. No solo es el Padre ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es semejante, pero no es diferente a nosotros, es diferente. No tiene la propensidad adámica, no puede pecar. Ahora, Hebreos 2, Hebreos capítulo 2, una vez más, porque no tuve oportunidad la semana pasada de darles estas escrituras. Quiero esta tarde, al meditar en nuestro Señor Jesús, meditar sobre estas escrituras. Hebreos 2 y versículo 14, o sea, no es una doctrina aislada, no está por sí sola, está, amigos, acompañada de muchas otras escrituras. Es muy importante. Y aun cuando Juan, estimado oyente, tiene esa visión en el Apocalipsis, vio a este cordero como inmolado, como inmolado. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos, aquí, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Note aquí, ¿para qué? ¿Por qué participó? ¿Por qué tomó el Señor, estimado oyente, la carne? No solo para redimirnos, pero también, note aquí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y, note aquí, y librar a todos los que por temor a la muerte. El Señor ha quitado, estimado oyente, el temor a la muerte a aquellos que han depositado su fe en Él. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? El Señor Jesús triunfó sobre la muerte. Estimado oyente, no solo resucitó de entre los muertos, lo cual es asombroso, pero ascendió a lo alto y está sentado a la diestra de Dios Padre. Gálatas 4. Gálatas 4. En Gálatas 4, una vez más les dije que hubo teofanías, hubo testamento o cristologías en el Antiguo Testamento, que quieren decir apariciones antes de la encarnación de Cristo. Pero note aquí, estimado oyente, lo que dice Pablo en Gálatas 4 y versículo 4, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, al tiempo de Dios, sabes que es tan tremendo la encarnación del Señor, que es el único evento que se nos da exactamente cuando ocurrió, cuando vino Juan el Bautista, cuando vino predicando Juan. Lo nota Lucas. Estos eran los emperadores, estos eran los gobernantes. Y era cuando ellos gobernaban, estimados oyentes, que vino Juan en el desierto predicando el evangelio del reino de Dios. Es tan importante.
Note, Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, a una vez más, note aquí, porque los gnósticos no solo niegan al Hijo, se hizo carne, pero niegan al Padre y al Hijo. La relación entre Padre e Hijo, la niegan también. Pero no, estimado oyente, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Ama a Dios al mundo. De tal manera, estimados oyentes, el Hijo voluntariamente quiere venir y el Padre envía a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, note aquí, muy importante, nacido de mujer, María. Su naturaleza vino de María y nacido bajo la ley. Filipenses. En Filipenses capítulo 2, un texto que es muy precioso para todo aquel que nombra el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo, recuerden la palabra que estudiamos ahí en Juan, el cual era, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Note versículo 7. Aquí está la encarnación y nos dice aquí Pablo de esta manera, tomando forma de qué? De siervo, hecho semejante. Note aquí ves, semejante. Es semejante su carne, su sangre, todo semejante a nuestra naturaleza, pero distinto, diferente, que no hay pecado en él, no hay. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que esto sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero también, no solo aquí vemos vistos escrituras que nos enseñan de la encarnación, pero también quiero que veamos en Lucas 1, donde el Espíritu de Dios, estimados oyentes, también lo vemos aquí en la encarnación de nuestro Señor Jesús. Para que supieran los discípulos, estimados oyentes, que no era una aparición. Recuerdan, bueno, les voy a dar dos eventos. Número 1, cuando están en las aguas, recuerden que fueron boga mar adentro, Rubén, y viene Jesús sobre las aguas y están espantados porque creen que es qué, pero no es fantasma, es el Señor. Pero recuerden, caminando sobre las aguas. Es imposible. No, no es imposible, porque también Pedro caminó sobre las aguas. Se hundió, pero también anduvo sobre las aguas. Es más allá de nuestro entendimiento, porque si tú y yo intentamos hacerlo, caemos ahogados al fondo del mar. Pero ¿por qué dice no soy fantasma? Una vez más, para enseñar contra la doctrina gnóstica. No fue una aparición, es el Señor.
el cual caminó sobre las aguas. Y el segundo es después de su resurrección. Dudaban si era o no era, porque ahora, estimados oyentes, no lo reconocieron. No lo reconocieron aún los discípulos en camino a Emaús. ¿Quién es este? ¿Eres forastero? ¿No sabes lo que ha sucedido, que ha acontecido en estos últimos días? Jesús, profeta enviado por Dios, ¿cómo le crucificaron? Oh, necios de corazón, tardos para entender y comprender las Escrituras. Toma después, estimado oyentes, que toma el pan, lo quiebra. Un pescado asado, un panal, y come el Señor. No es una aparición aún después de su resurrección, es el cuerpo del Señor, glorificado, glorificado, pero es un cuerpo del Señor. El verbo se hizo carne. Lucas 1:35, aquí está María. Dice versículo 34, ¿cómo será esto? No conozco varón, era virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo, engendrado, estimados oyentes. Aquí podemos ver. Hechos 2. Hechos 2. La encarnación, una vez más, no solo la profetisa Isaías, pero también Dios le dio promesa a David. En Hechos 2 y versículo 29 y 30, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, note aquí, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, note aquí versículo 30, su descendencia, ¿según qué? Según la carne. Hechos 2, versículo 30. De su descendencia, según o cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y por eso Lucas nos da la genealogía del Señor Jesús y también Mateo. ¿Cuántas generaciones son? 14 generaciones. 14 generaciones. ¿Por qué? La promesa dada a David. Así que tenemos los profetas del Antiguo Testamento, las escrituras que testifican Jesús es el Cristo, el testimonio de Juan, las obras que hizo Jesús, el Padre mismo que le envió dio testimonio de él. Cuando Jesús fue bautizado, cuando Jesús se transfiguró, el Espíritu de Dios en su bautismo descendió sobre él y una voz del cielo, una nube en su transfiguración, la cual era muy resplandeciente, y una voz de la nube. ¿Qué es lo que decía esa voz en su bautismo y en la transfiguración? Este es mi Hijo amado. A él oíd. Pero algunos niegan esto. ¿Cómo le llaman a ese espíritu? El espíritu del anticristo. ¿Cuáles son muchos? Pero estos espíritus del anticristo apuntan a uno singular.
Regresemos a Juan, a segunda de Juan. No voy a terminar esto, ¿ok? No voy a terminar esta noche. Hay tanto aquí en esta epístola de Juan, pero quiero que notes ahora aquí en versículo 7. Ahora, primero dice, hay muchos, ¿verdad? Y han surgido muchos engañadores, pero también, amigos, esto apunta hacia uno singular, el engañador y el anticristo. No muchos, sino uno, el cual vendrá y engañará, estimados oyentes, a todo aquel que no es de Dios. Ahora, algunos enseñan que no es una persona, sino es un sistema. Pero Juan es el único que usa esta palabra, anticristo, es el único. Ahora, ¿por qué la importancia? Bueno, vamos a ver brevemente el versículo 8. Por el peligro. Porque Juan, dice en versículo 8, mirad por vosotros. El peligro está ahí. Es una advertencia dada a quién, a los elegidos de Dios, a su pueblo. Tener cuidado. No solamente decir, bueno, voy a esperar. No. Ten cuidado y use un ejemplo. Una vez fui a hacer un trabajo en una, parecía que era un yonque, no recuerdo exactamente. Y los trabajadores me dijeron, hay un perro ahí que muerde. Hay un perro que muerde. Y había un anuncio, cuidado con el perro. Y ellos decían, nos ha mordido a nosotros también. Pero yo no veía al perro. Yo no lo veía, yo buscaba y no miraba al perro. ¿Qué hago? ¿Lo ignoras o lo tomas en serio? Busqué entre mis herramientas, Juan, y agarré la crescent más grandota que pude agarrar. Me armé. Dije, si viene el perro, le voy a dar en la cabeza un... Bueno, aquí está una advertencia acerca de anticristos. ¿Qué voy a hacer? ¿Ignorar lo que dice la palabra? ¿Pretender que no está ahí? No, estimado oyente. Al igual como yo usé ese ejemplo de tomar un arma, armarme con una herramienta, por si acaso me atacaba el perro, la escritura nos dice que nos armemos de toda la armadura de Dios. Vamos a leerlo en Efesios 6. Efesios 6. Y versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. La verdad. La verdad es más antigua que la mentira. La verdad es eterna. Y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sigo leyendo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que tomamos esta advertencia, tal y como Juan nos dice, ¿verdad? Hay muchos anticristos. Y hay uno el cual vendrá. No ha venido, vendrá. ¿Cuándo? No sé. No sabemos. Y si Dios quiere,
Vamos a ver esto durante ah, la prédica esta semana que viene, con el favor de Dios. Primero, nada más quiero, antes de cerrar esta noche, definir la palabra anticristo, antes de que se vayan. ¿Qué es lo que piensas cuando piensas anticristo? La palabra es compuesta, anti y Cristo. La palabra anti puede ser alguien que se opone a Cristo, se opone a Cristo, alguien que está contra Cristo. Pero también la palabra anti se puede definir como en lugar de Cristo. Alguien que clama estar en lugar de Cristo. Y por eso siempre les digo, yo no estoy en lugar de Cristo. No, yo no estoy en lugar de él. Yo no tomo su lugar. Solo hay una cabeza en la iglesia, es el Señor. Solo hay uno infalible, es el Señor. Yo no soy Jesús, yo no soy Jesucristo. Yo soy uno de sus siervos solamente. ¿Ok? Yo no estoy en lugar. Nadie tiene esa potestad. Que toma eso es el anticristo. Estoy en lugar de Cristo. No, no. Amigos, tal persona se opone a la persona, la enseñanza y el reino de Dios. ¿Sabes qué? Vamos a concluir con este versículo en 1 de Juan 2. Muchos, como hemos visto, ¿verdad? La semana pasada, han profetizado la venida del Señor y muchos han cometido errores, ¿verdad? Y han vendido sus propiedades, etcétera. No, no solo en este siglo, en otros siglos pasados, creyendo que ya venía el Señor. Pero sabes que han sido los últimos días desde que el Señor ascendió. Son los últimos días. Dijo Joel, dijo Pedro, en los últimos días. No, no importa si son 2000 años, 3000 años, son los últimos días. Y Juan usa esta frase en 1 de Juan 2 y versículo 18. Nada más quiero leer este versículo. Hijitos, ya es, y esta es la palabra escate o escatos, donde tomamos la palabra escatología. Este ya es, ya es, ya está aquí, los últimos ya están aquí. Y según vosotros oísteis, o sea, ya estaba la enseñanza, ya habían enseñado, quizás de Pedro, quizás de Pablo, perdón, ya habían oído esta enseñanza de que no son muchos anticristos, sino singular. Y si Dios quiere, vamos a ver el Antiguo Testamento, vamos a contemplar la visión de Daniel, el Apocalipsis, vamos a contemplar la enseñanza en Tesalonicenses que habla de este singular anticristo. Ahora, no cabe duda de que según Daniel y según Juan, es una bestia espantosa, diferente a las demás bestias. Dientes de hierro destrozando su reino es diferente a los demás reinos. Y le adoran a aquellos que han recibido la marca. Pero no le adoran a aquellos que están inscritos en el libro del Cordero, que ha sido inmolado desde la fundación del mundo. Estimado oyente, quiero darte consolación si eres de Dios, si eres del Señor. Porque no cabe duda de que esta enseñanza quizás a veces cause temor. Porque dice la palabra, se le dio potestad.
Se le dio potestad. Dios le dio autoridad a esta bestia de, estimados oyentes, pisotear, de conquistar, de vencer aún a los santos de Dios. Ahí está la fe de los escogidos. Ahí está la paciencia de los santos. Porque, estimado oyente, la victoria final es de nuestro Dios. La victoria es de Cristo. Y siempre ten eso en mente. No importa qué tan terrible se ponga la situación. Ten fe en Dios. Ten fe en su Hijo Jesucristo. El vencedor es Jesús. Y con la espada de su boca destruirá a la bestia, al falso profeta. Vencerá porque es vencedor. Es más que vencedor. Ten ánimo. ¿Has oído acerca de este anticristo? Y había muchos, y eso dice Juan, versículo 18, el hecho de que hay muchos anticristos, segunda de Juan 2:18, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Bueno, la semana que viene durante la prédica vamos a elaborar más en el engañador y el anticristo. ¿Okay? Los invito esta tarde, vamos a cortar